Mira, eso es un tema fundamental. Este COVID-19 va a dejar un impacto económico, creo que muy importante. El Fondo Monetario Internacional ya ha hablado de que podríamos tener una crisis económica incluso más importante que la que hubo en el año 2008-2009. Pero lo importante también es que tenemos tiempo, estamos ahora adaptándonos, estamos haciéndole frente a esta crisis económica. Es decir, los países, y en el Perú también, como podéis ver, se están adaptando y están poniendo medidas para hacer frente a las consecuencias económicas. Pero está claro que la crisis es sanitaria y económica al mismo tiempo. Diego, ¿por qué no toda Europa ha tomado las mismas medidas para... El COVID-19 llega de manera diferente, ¿no? O sea, la epidemia viene desde China, aparece en el norte de Italia al principio, luego se empieza a extender. Eso demuestra además que Europa es un continente muy abierto, ¿no? Que está muy conectado con el mundo. Pero en el caso de Italia, luego también en España, si os dais cuenta, la epidemia llega primero a poblaciones muy vulnerables. Lamentablemente aparecen los primeros focos en zonas de Europa donde hay mucha población mayor, ¿verdad? Muchos ancianos. Si conocéis la curva demográfica europea, ¿no? Somos un continente pues, con una población mayor, con mucha gente más mayor, y por lo tanto estas personas son más vulnerables. Y eso quiere decir que en los primeros países donde aparece, como en Italia, pues el impacto es mucho más importante, ¿no? Pero en cuanto se ve lo que está pasando en Italia, yo creo que el gobierno adopta las medidas bastante fuertes, luego en España también. En otros países europeos se han ido tomando las medidas en función de la extensión de la epidemia, ¿no? Pero desde hace ya varias semanas hay una colaboración muy importante entre países europeos y ya veis que hay una serie de medidas bastante homogéneas, ¿no? Todavía las medidas responden a la situación de la pandemia en cada país. España, Italia, no es lo mismo que en Alemania, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, pero tenemos una colaboración muy estrecha entre los países europeos en este momento. Diego, a tu entender, ¿ha sido una buena medida cerrar las fronteras europeas? Mira, se han cerrado algunas fronteras entre países europeos y ha sido una reacción, por supuesto, inmediata ya entre Alemania y Francia para permitir una mejor circulación de las mercancías y para evitar mayores daños económicos a Europa. Y también porque, ¿sabes? En Europa, como se circula libremente, las mercancías circulan productos de protección frente al coronavirus y para permitir que puedan cruzar las fronteras internas de la Unión Europea. Excelente. Diego, ¿se están apoyando? Porque dentro de Europa tenemos una solidaridad que es muy importante. Ahora, por ejemplo, ¿sabes? AIPAC fue la primera región, ¿no?, afectada en Europa y una de las más golpeadas por esta epidemia. Y algunos pacientes del norte de Italia se envían a Alemania, ¿no? O sea que hay traspaso de pacientes. También hay ayudas económicas, hay material de un país que pasa a otro. O sea, hay toda una solidaridad europea que se está instalando. Y creo que esto es muy importante porque en Europa lo hacemos de manera bastante natural, a pesar de que, por supuesto, al principio hubo una serie de reacciones más bien nacionalistas, ¿no? Pero creo que la solidaridad europea y la cooperación se restableció. Pero creo que esto es un mensaje que es útil para todo el mundo. Por tanto, nosotros, la enseñanza o la lección desde Europa es que tenemos que colaborar, tenemos que buscar cooperación internacional. Es fundamental para luchar contra esta epidemia. Diego, ¿apoyar a los países más afectados? Este es un tema que se está discutiendo en Europa en este momento. Por supuesto, ha habido hace poco una reunión de los líderes europeos que están hablando de cuáles van a ser las modalidades, ¿no? Pero yo quiero volver a lo que decía anteriormente, ¿no? Europa ya está construida sobre la solidaridad. O sea, en Europa no es nada extraño que los países más ricos transfieran fondos hacia los que son más vulnerables o hacia los que son menos ricos. De hecho, toda la construcción europea consiste en eso ya. Hoy en día, los países ricos transfieren, a través de lo que se llaman fondos estructurales, ¿no? Es el dinero que Europa reparte entre los países. Por lo tanto, eso ya se está haciendo. Ahora, lo que se está debatiendo y discutiendo es cuáles van a ser las modalidades para que se apoyen los países unos a otros.
Y en particular por una razón muy importante, o sea, este virus está creando una crisis económica, ¿no? Era tu primera pregunta y muy acertada porque hay que empezar por ahí. Pero está creando una crisis económica que va a suponer muchísimo gasto público. Un país como el Perú, ¿verdad?, que está siempre mirando el gasto público y creo que hace bien porque tiene una situación macroeconómica muy buena, pues en Europa también hay que tomar en cuenta el impacto que esta crisis va a tener sobre los gastos públicos. Y por eso ahora se está hablando de cómo unos países se van a ayudar a otros dentro de Europa para hacer frente a estos gastos públicos, ahora y en el futuro. Está claro que la crisis no se va a terminar en unas cuantas semanas, luego hará falta relanzar la economía, más inversión pública, más ayuda para mantener a flote a las empresas, para ayudar a los ciudadanos, a todas estas personas que no pueden salir a trabajar. Porque en España, en Francia, en Bélgica, en Italia, estamos con Perú, exactamente, el virus. Por lo tanto, si no sales a trabajar, hay gente que no tiene ingresos. Y los estados están apoyando, y también a las empresas. Y esto es un gasto público enorme. Y en Europa estamos buscando la manera en la que los países van a poder apoyarse. Ya hay medidas europeas que se están poniendo en funcionamiento, ya hay mecanismos europeos, pero esta crisis es excepcional y por lo tanto en Europa se están hablando de medidas excepcionales para apoyarnos los unos a los otros. Diego. Pero hay que buscar también fórmulas internacionales, ¿no? Y por eso vuelvo a lo que decía antes. Hay que desarrollar más cooperación internacional, incluso a nivel económico, para luchar contra esto. Diego, discúlpame que te quite unos minutos más de tu tiempo. El país entero te está escuchando. ¿Cuáles van a ser las medidas económicas que van a realizar la Comunidad Europea para enfrentar la crisis económica que va a... Apoyar a los sectores sanitarios. Claramente en España, en Italia, por ejemplo, lo veis en las noticias todos los días, el sector sanitario está desbordado, hace falta apoyos financieros, hace falta personal, equipos de protección y de hecho Europa está aportando fondos a los países y estamos trabajando juntos para apoyar al sector sanitario. Pero luego, como decía anteriormente, hay que apoyar a las empresas y sobre todo a los ciudadanos, a los trabajadores y a los particulares para que la gente siga a flote. Porque ha habido un parón de la economía muy importante. La actividad económica está frenada, ¿no? Imaginaros el sector servicios, hotelero, ¿no? Hoteles, restaurantes, imaginaros muchos sectores productivos, ¿no? La gente lo sabe, están en su casa viéndome, pues en España es igual, en Italia, en Francia, en Alemania, lo mismo, ¿no? O sea, hace falta que se apoye al sector productivo también por el gran freno que se ha puesto a la economía. Y luego hay que ver cómo relanzar el día después o los momentos después de cuando se empiece a aliviar el aislamiento para que la gente pueda empezar a salir, cómo se puede relanzar la economía. Y para eso hace falta también incentivos, ayudas, habrá que mantener la cadena de pagos, habrá que rescalonar algunas deudas, habrá que establecer un sistema que permita que no se generen daños irreparables a las economías de los países y a la economía mundial y sobre todo, un tema muy importante, habrá que seguir invirtiendo fondos para evitar que esta crisis genere más desigualdad y más desigualdad social y que aquellos que eran más vulnerables antes de la crisis sean todavía más vulnerables después e incluso se encuentren en situación más complicada, ¿no? Por lo tanto, el relanzamiento económico implica también un relanzamiento social, que es muy, muy, muy importante para evitar, y desde luego ese es el objetivo en Europa, ya sea en España, en Italia, en Francia, en toda Europa, es asegurarnos de que ponemos todos los medios económicos, financieros, para ese relanzamiento económico y social. Vamos. Diego, para ti, ¿esta es la peor crisis sanitaria y económica que ha sufrido Europa? Mira, desde luego, esta es una de las peores, claramente. Es una crisis que es muy amplia, como podéis ver. Es una crisis que afecta a todos los sectores económicos. Es una crisis también que tiene connotación, o sea, que es económica, es sanitaria. También hay que evitar una cosa muy importante, y en Europa somos muy conscientes de ello. Hay que evitar que esto sea un virus que contamine también las democracias. Ten en cuenta que esta crisis
está creando limitaciones a las libertades individuales, no solo a las libertades económicas, ¿verdad? Yo creo que están justificadas. Por eso me parecen muy acertadas las medidas de aislamiento, ¿verdad?, para luchar contra el virus. Pero es muy importante que esto se haga desde principios democráticos, manteniendo nuestras sociedades democráticas, ¿verdad?, con libertad de expresión y con todas las libertades públicas. Por eso vosotros como periodistas tenéis un papel fundamental, seguir informando a la gente, dando transparencia, explicando por qué se hace esto, porque en Europa también tenemos que explicarlo. Y hay que explicárselo todos los días a los ciudadanos. En España, en Francia, en Perú, hay que explicar por qué se están limitando sus libertades económicas, individuales, sociales, ¿verdad?, para que esta crisis no sea, además de social, económica, sea política. Por lo tanto, hay que utilizar toda esta situación como una oportunidad para relanzar nuestra economía, relanzar la sociedad y, por supuesto, mantener los sistemas democráticos. Eso yo creo que es una de las lecciones también desde Europa, cómo luchar con esta crisis, y desde luego es un momento bastante preocupante en Europa, pero estoy convencido, igual que en el Perú, saldremos adelante y desde luego habrá que buscar las oportunidades que nos genera esta crisis para el futuro. Diego, ¿cómo se va a hacer para reactivar el turismo en Europa? Bueno, pues es una pregunta buenísima y muy importante, porque como bien sabes, nosotros somos el primer destino turístico del planeta, ¿no? Hay países en Europa, como por ejemplo Francia, que tiene 100 millones de turistas extranjeros al año. O España tiene 90 millones. Italia también tiene una cantidad enorme de turistas, ¿no? Y claro, ahora con esta crisis y con el parón económico y con el parón de los viajes, ¿verdad?, pues hay un problema bastante importante. Yo creo que es importante también ahora mantener el interés. Por eso habéis visto que muchos museos europeos, ciudades europeas, utilizan la tecnología para mantener el interés, para hacer visitas virtuales, para que la gente siga pensando y que siga teniendo ganas de viajar, y desde luego se podrá volver a viajar, claramente. Como decía además el doctor, ¿verdad?, el anterior, el doctor Pachas, que he escuchado con mucho interés. Esto es un virus, por supuesto, que está aquí, tendremos que adaptarnos, que va a seguir aquí, pero no es el final para todos nosotros, todo lo contrario, nos adaptaremos, ¿verdad?, como ha ocurrido con otros virus, y luego volveremos a relanzar nuestra actividad económica. Y en el caso del turismo, desde luego, en Europa, está venir a visitar los países europeos, donde os atenderemos con muchísimas ganas, y yo creo que esto puede ser un relanzamiento del sector turístico, no solo en España, en Francia, en Europa, sino también en el Perú y en toda esta región. ¿Te parecen correctas las medidas que ha tomado el Perú? Mira, como te he dicho, que además el Perú ha reaccionado muy adecuadamente. Vemos ahora también, creo que el doctor Pachas también mencionaba la curva, ¿no?, y cómo se está manteniendo más o menos plana, porque eso es lo fundamental. Que toda la gente que está o sea, hay un peligro muy grave de que los sistemas sanitarios más avanzados del planeta. Nosotros invertimos muchísimo en sanidad pública. Es un principio fundamental. Y a pesar de eso, tenemos sistemas colapsados. Por lo tanto, imaginaros en el Perú y otros países donde la inversión todavía puede mejorar, además es un objetivo del gobierno. Imaginaros si se colapsa aquí el sistema, cómo se puede colapsar. Por lo tanto, estas medidas evitan que el sistema, y hasta ahora se ha conseguido, que el sistema pueda ser colapsado. Y lo importante es que hay que explicarlas. Como ya decía anteriormente, lo que tenemos en común entre Europa y América Latina, en el caso del Perú, es que defendemos postulados democráticos. Aquí no se trata de meter a la gente en confinamiento a la fuerza, de obligarles a quedarse en su casa de manera con métodos militares. Se trata también de convencer y de explicar. En Europa hay que hacerlo, somos un país democrático. Y aquí yo veo que el gobierno, el señor presidente, aparece en televisión todos los días, se explica. Veo que vosotros, o sea, los periodistas, desde todos los puntos de vista, todo tipo de programas, de libros, de entretenimiento, explicáis también a la población, y hace falta esa responsabilidad.
Yo creo que aquí en el Perú se está logrando y es gracias a la labor del gobierno, de la prensa, pero hay que continuar explicando porque todos los días hay que explicarle a la gente y hay que convencernos que se queden en casa. Porque esto no es un decreto, no es porque le dé la gana a alguien, porque se le antoje a alguien. Hay un motivo muy claro. En España, en Francia, en Alemania es igual que aquí, para hacer frente a este problema. Muchísimas gracias, Diego. Como este programa, yo no soy un periodista, pero soy un comunicador que puedo llegar a diferentes sectores de nuestro país. Y para finalizar, Diego, y agradecerte muchísimo por esta comunicación para mi país entero, ¿qué mensaje te gustaría darle a todos los peruanos en este instante que te están escuchando? Bueno, el mensaje es que hay que acatar las medidas. Nosotros lo hacemos en España, en Francia, en Alemania, en Italia, se hace en toda Europa. En el mundo libre nos habíamos conectado, pero creo que hay que acatar las medidas de aislamiento en este momento. Es, desde luego, un problema para muchas personas y sé que genera problemas para algunos más que para otros, desde luego, pero tenemos que dar el ejemplo y funciona. El aislamiento social, el distanciamiento social funciona. Es lo que permite que no se transmita el virus con tanta rapidez y es lo que permite que no colapsen los sistemas sanitarios. Es la realidad. O sea, así es. El que no lo acata, pues no está aceptando la realidad. Entonces, pues el mensaje es que lo hacemos en Europa, lo hacemos en todos los países del mundo, por lo tanto, por favor, háganlo también. No tengo palabras para agradecerte a Diego Mellado, embajador y jefe de la Delegación Unión Europea en el Perú. Mucha fuerza, abrazos, Diego, no hay palabras para agradecerte. El país entero debe estar agradeciéndote por todo tu know-how del país. Gracias, Diego, y muy pronto estamos juntos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.